Y pues vamos a hablar de la importancia de un estado nutricional adecuado previo a la cirugía de escoliosis. Primero quiero empezar hablándoles de qué es el estado nutricional. Este es el resultado del balance entre las necesidades y la ingesta de energía y de nutrientes que tiene cada persona. Este estado nutricional va a ser de cada quien, o sea, no vamos a tener como un global de que todos los pacientes con escoliosis están desnutridos o todos los pacientes con escoliosis están en sobrepeso, sino que va a venir siendo individual. Este estado nutricional está relacionado con el acceso a los alimentos, con la disponibilidad de estos en el medio en el que nos encontramos, con el aprovechamiento biológico, que quiere decir como qué capacidad tiene mi cuerpo de absorber y procesar esos nutrientes que estoy recibiendo, de la ingesta, es decir, como qué tanto apetito tengo yo para consumir o no consumir los nutrientes que estoy teniendo en mi plato. Y pues este estado nutricional se va a ver muy afectado por factores emocionales, cómo me siento. La comida no es solo comer por comer, sino si yo estoy triste, a veces como más, a veces como menos, si yo estoy feliz, como más o como menos. Si yo estoy de pronto como que la alimentación no es solo comer, sino que si yo voy a reunirme con mi familia, entonces la excusa es vamos a comer algo, si yo voy a, no sé, a celebrar algo, entonces la excusa es vamos a comer un postrecito, vamos a disfrutar como algo rico. Se va a ver influenciado también por los factores económicos, qué tanto dinero tengo yo para acceder a los alimentos, ahorita que de pronto la comida está un poco más costosa de lo que venía estando, por factores sociales y por factores biológicos. Dentro de la valoración que nosotros hacemos en el Instituto Roosevelt, siempre indagamos varias cositas en esa valoración prequirúrgica. Hacemos una anamnesis donde valoramos los hábitos que tiene el paciente en su alimentación, qué tantas comidas consume al día, consume o no consume comidas intermedias, consume o no consume los 3 tiempos de comida principales, qué preferencias tiene, si tiene alergias o intolerancias, para valorar las recomendaciones que le vamos a dar acorde a ello. El apetito, porque ya vamos a ver más adelante que influye mucho en uno de los factores de riesgo que se pueden presentar dentro de la cirugía. La alteración en el proceso de glutorio, si yo puedo comer la alimentación en la consistencia normal o si tengo que hacer una modificación en esa consistencia para poder consumir los alimentos y que no se me presente un riesgo de broncoaspiración. Si la persona requiere o no requiere alguna vía alterna de alimentación y evaluamos también la frecuencia de consumo para identificar si existe alguna deficiencia de alguna micronutriente pues derivado de ello. Dentro de la valoración que nosotros realizamos también tomamos el peso del paciente y pues en esto quiero ser como un poco enfática, ya que en muchas ocasiones los papás nos ponen inconveniente porque le decimos que le retire toda la ropita a su hijo. ¿Qué pasa? La ropa pesa, la ropa influye en ese peso y ese peso es muy importante porque de ahí va a salir el peso que vamos a tomar para la cirugía. Muchas veces también lo toman previo a, de hecho es lo que usualmente se hace, pero es importante tener muy claro cuál es el peso real del paciente sin que nos influya algún otro factor. Tomamos la talla, en algunos casos en que la talla es muy difícil tomar por el ángulo que presenta el paciente, hacemos una estimación con otras fórmulas que manejamos, ya sea por altura de la rodilla, por el largo de la tibia, por la envergadura. Y pues lo que hacemos en el instituto es que no solo tenemos en cuenta estos 2 factores, que es lo que es más usual, sino que también tomamos otros indicadores antropométricos que nos permiten evaluar cómo está el estado nutricional en el momento de la valoración y nos van a permitir hacer un seguimiento posterior a la cirugía de cómo están esas reservas. En este caso nosotros tomamos el perímetro del brazo, que nos va a dar como una cuenta de cómo está esa masa muscular, esa reserva de masa muscular. Tomamos el pliegue cutáneo del tríceps, que nos va a dar cuenta de cómo está la reserva de masa grasa. Hacemos un examen físico global y también tenemos en cuenta los parámetros bioquímicos para identificar el riesgo que puede presentar el paciente para la cirugía.
Ahorita les hablaba del apetito como un factor importante, porque muchas veces antes de la cirugía, por el estrés que nos conlleva pensar en el procedimiento, tendemos a dejar de comer, a presentar una hiporexia. Esa hiporexia nos puede llevar a una pérdida de peso. Cuando esa pérdida de peso es aguda, es decir, cuando es en muy poco tiempo, nos va a afectar la masa y la función muscular. Muchas veces pensamos que el músculo es solo lo que vemos reflejado en el brazo, es solo lo que vemos reflejado en la pierna, es solo lo que vemos reflejado en el abdomen. Que es importante tener en cuenta que hay otros músculos que también, digamos que su funcionalidad se puede ver afectada por esa pérdida de peso. El diafragma puede incrementarnos el riesgo de insuficiencia respiratoria durante la cirugía o después. Si perdemos masa muscular, también nos puede llegar a dificultar el movimiento para masticar y poder pasar los alimentos, y esto nos puede incrementar el riesgo de broncoaspiración. Y la disminución en esa función o en esa masa muscular también nos puede llevar a una afectación en la respuesta inmunitaria, que nos puede dejar más propensos a presentar algún tipo de infección en el proceso. ¿Qué puede pasar si no tengo un adecuado estado nutricional para el procedimiento? Entonces, la malnutrición, ya sea por exceso o por déficit, es un factor pronóstico de complicaciones. En el caso del exceso, pueden presentar embolias, dificultad en la respiración, que nos puede llevar a una ventilación prolongada, puede generarnos una difícil cicatrización, que pues digamos que es un factor importantísimo en el proceso. Y la presencia de una malnutrición por exceso también puede implicar presencia de enfermedades crónicas, que también nos va a llevar a complicaciones. O ya sea por déficit, que pues incrementa el riesgo de infección, de dehiscencia de las suturas, o una alteración hidroelectrolítica, que en el posoperatorio pues va a tener varias implicaciones. Cuando no tengo un adecuado estado nutricional, el tiempo de recuperación de la cirugía puede ser mucho mayor, la estancia hospitalaria va a ser mayor y por ende el riesgo de infecciones, y pues no queremos estar mucho tiempo en el hospital, la idea es que podamos salir lo más rápido posible para estar ya en la casita. Puede incrementarnos el riesgo de morbilidad y mortalidad, y pues digamos que de allí sale que la importancia de ese estado nutricional y de que los clasifiquemos como aptos o no aptos para la cirugía. A veces los papás pues nos insisten mucho en que a pesar de que esté bajito de peso, por favor déjemelo pasar a la cirugía. Desde nuestra parte, digamos que lo que contemplamos es esto, todas las posibles complicaciones que pueden llegar a presentarse por esa desnutrición o por esa malnutrición. Entonces la invitación es a seguir las recomendaciones específicas que se le da a cada paciente para mejorar su estado nutricional y poder llevar a cabo la cirugía con el mejor o con el menor riesgo posible desde la parte nutricional. ¿Qué hacemos nosotros entonces en este proceso nutricional en la cirugía de escoliosis? Después de la valoración que ya les comenté, realizamos algunos ajustes ambulatorios de la dieta, dependiendo de si el paciente es apto o no apto. Si el paciente es apto, por lo general son recomendaciones dietarias para el manejo de estreñimiento, que es digamos que una de las cosas que más se nos va a presentar durante el procedimiento. Damos algunas recomendaciones prequirúrgicas, sobre todo con el consumo de frutas y verduras, que va relacionado a la ingesta de micronutrientes. Dependiendo del estado nutricional del paciente, hacemos una complementación nutricional, evaluamos cómo está haciendo ese proceso de recuperación nutricional mediante un control, y pues dependiendo de cómo vaya su peso, damos o no damos el aval para la cirugía. En muchos de los casos, como les comentaba hace un rato, cuando existe el requerimiento de la tracción cefálica, durante ese proceso hacemos una recuperación nutricional intrahospitalaria con un soporte nutricional enteral, ya sea vía oral o enteral, y ya después de la cirugía realizamos un seguimiento y control durante la estancia hospitalaria. Por lo general, cuando ingresan a hospitalización, hacemos un tamizaje nutricional, dependiendo de la cantidad de tiempos quirúrgicos, de la modificación en la dieta que requiera el paciente. Eso lo vamos hablando durante esta estancia hospitalaria.
Y ya cuando pasa la cirugía, pues hacemos el manejo intrahospitalario que corresponda, dependiendo de cómo le haya ido en esa cirugía. Entonces, las recomendaciones nutricionales que por lo general brindamos a los pacientes antes de la cirugía es una ingesta adecuada de macro y micronutrientes. Esta debe ser acorde a cada paciente, no puede ser más o menos, porque ya hablamos de la malnutrición por déficit o por exceso, lo que nos puede implicar. Reforzamos muchísimo el consumo de fibra, les explicamos muy bien cuáles alimentos son o brindan la fibra que requerimos, porque muchas veces dicen cómo aumenta el consumo de frutas y verduras. ¿Qué pasa? Que no todas las frutas y verduras nos van a aportar la fibra que necesitamos para favorecer ese tránsito intestinal. Les recomendamos pues establecer un hábito intestinal, establecer como horarios para evacuar. El aporte hídrico también es importante evaluarlo para que no lleguemos con algún tipo de deshidratación. Una ingesta proteica adecuada. Entonces, que es importante que seamos muy claros en la cantidad de alimento que consumimos. Si yo le digo al doctor, a la doctora, a la nutricionista, mire, es que yo como pollo. No es lo mismo decir como pollo a como un cuarto de presa de pollo, como medio pollo, como un pollo entero, como una presa, como 2, como 3. Y eso es importante para cuantificar la cantidad de proteína que consumimos y para adecuarla a los requerimientos de cada paciente. Recomendamos mucho el consumo de alimentos con aporte de micronutrientes, lo que les comentaba ahorita, sobre todo las frutas y las verduras. La complementación nutricional si es necesario y sobre todo evitar pérdida de peso, por lo que les comentaba ahorita, sobre todo de que presentamos este estrés prequirúrgico y tendemos a dejar de comer. Dentro del hospital, en el posoperatorio, ¿qué nos suele suceder? Hay una alteración en la percepción del sabor de los alimentos, entonces ya no me los cocina mi mamá, que me los cocina como a mí me gustan, sino que ya tengo que estar ajustándome a una dieta hospitalaria. Nosotros en el instituto lo que tratamos de hacer, lo que procuramos es ajustarnos a las preferencias y a los hábitos de cada paciente. Sin embargo, pues digamos que esto es uno de los inconvenientes que se nos presentan. Existen efectos secundarios de los medicamentos que van a influir también en la percepción de sabor de los alimentos que estamos consumiendo. Hay pues una diferencia marcada con la alimentación familiar, el hecho de que no esté comiendo los alimentos sino solo, ya no con mi núcleo familiar, ya no acompañado, que pues viene asociado como ese factor emocional, y a la red de apoyo que les comento más abajito. El dolor del posoperatorio como un condicionante de la ingesta de los alimentos, entonces a veces ni siquiera es tanto como por la pérdida del apetito, sino porque es el dolor que presento que no me deja comer. Entonces, pues ahí digamos que el objetivo es hacer un manejo interdisciplinario para irnos ajustando a todos los factores y promover un adecuado proceso en el paciente. Y los síntomas gastrointestinales, ya sean náuseas, vómitos, estreñimiento, que a veces es tanto que implica que no consumimos, no nos permite consumir los alimentos. Entonces, durante la estancia en el hospital, pues la idea es que manejemos todos estos factores para que promovamos una adecuada ingesta y pues una evolución más rápida del paciente. Y ya las recomendaciones que usualmente manejamos para el alta hospitalaria, para mantener ese adecuado estado nutricional, entonces es continuar la recuperación nutricional si se presenta una depresión o continuar mejorando el estado nutricional si estamos hablando de un exceso de una malnutrición por exceso. Damos recomendaciones nutricionales específicas según corresponda. Hay algunos casos en los que se presenta más que una pérdida de peso o una ganancia excesiva de peso, un déficit de micronutrientes, que eso nos va a influir mucho en cómo va a ser nuestra evolución después. Muchas veces se presenta anemia, ya sea por déficit de hierro, por déficit de vitamina B12, y esto nos va a condicionar un poco la respiración y nos va a condicionar otros factores. Siempre tener en cuenta la rehabilitación integral. La idea es que, como lo mencionaba ahorita la compañera, no sea solo, le voy a hacer caso solo a la nutricionista, le voy a hacer caso solo al psicólogo, le voy a hacer caso solo al cirujano. La idea es que todos somos un equipo para el manejo integral de cada paciente.
en cuanto ya a la realización de actividad física y al mantenimiento o instauración de los hábitos de vida saludable. Y siempre tener presente la alimentación como parte de la vida y no solo como un aporte nutricional. Esta es la bibliografía y muchas gracias.